¿Ya llegamos? Pateando, si me lo pides una vez más, juro que me detendré solo para hacerte memorizar este mapa hasta que seas un GPS viviente, gimió Bubba, con el pliegue en su frente lo suficientemente afilado como para cortar un diamante. Pero Bubba, llevamos siglos caminando. Estamos como, al otro lado de la ciudad, y aún así hemos estado zigzagueando y abriéndose paso por todas partes como si estuviéramos huyendo. De hecho, el pollo no se equivocaba, ya que el camino detallado en el mapa se superponía y no era la ruta más directa a su destino. Bubba pensó sinceramente que Catnap los estaba enviando a una búsqueda del tesoro con lo mucho que el mapa los obligaba a caminar, pero el gato fue muy claro al seguir el camino hasta la línea. Si bien el elefante no podía entender su razonamiento, hasta ahora les estaba extendiendo una rama de olivo en una situación que de otro modo sería inevitable, así que, aunque confiar en él estaba descartado, seguir sus instrucciones era una digresión mínima. Siendo honesto, sin embargo, le preocupa si el gato simplemente hizo esto para ser una molestia de alguna manera, porque si bien Bubba no lo conocía bien en el pasado, claramente era mucho más travieso ahora. Kikin, te lo digo como tu amigo de la mejor manera posible, pero eres un idiota porque estamos huyendo. Gritó Opie con desparpajo, porque estaban en una zona abandonada de la ciudad, con la mínima atención y población posible. Honestamente, podría equipararse a un barrio marginal dada la cantidad de infraestructura abandonada, pero quizás por ser el más allá o por las diferencias arquitectónicas, se mantenían igual de fuertes a pesar de su falta de atractivo visual. Y por si lo olvidaste, estamos todos más que jodidos por defendernos, porque nos quieren muertos y nos tratan como muñecos sin mente. Más precisamente, quieren forzar un reinicio que nos dejará como pizarras en blanco, así que, no es el punto, Bubba. Chicos, entiendo que estén cansados y, créanme, hay al menos 100 cosas más que preferiría hacer antes que estar en esta situación. Pero ahora mismo, no podemos ser irrazonables con la ayuda que recibimos. Aunque no quiera creerlo, Catnap nos está ayudando, así que lo mejor que podemos hacer es estar preparados para cuando cambie de opinión. Dogdai se mostró mucho más racional tras aceptar la situación. No había forma de que se sintiera cómodo, porque incluso pensar en ese gato lo hacía gruñir a veces, pero la seguridad de sus amigos era más importante para él y, con todos ellos prácticamente fuera de combate, mantener un perfil bajo y recibir tratamiento era la mejor opción. Pero tranquilos, sé que acabará cometiendo un desliz y, si estamos preparados para entonces, esta vez no nos pillará por sorpresa. Me aseguraré de ello. Aunque no estoy necesariamente en desacuerdo contigo, Dogdai, ¿no crees que estás un poco paranoico ahora mismo? Le preguntó Bobby a la perrita, ajustándose a su agarre mientras caminaban. No digo que perdonemos y olvidemos ni que debamos tratar esto como una segunda oportunidad ni nada, pero de verdad siento que Catnap nos está ayudando, como dijo. No es que no lo crea, solo que lo conozco lo suficiente como para saber que ese gato no es de los que muestran amabilidad. Después de 10 años estancado solo con ellos como compañeros de conversación, después de todo, me da la ventaja de entenderlos mucho mejor que a la mayoría. Y deja de malgastar tu magia conmigo, Bobby, sé que Catnap dijo que deberías usarla con moderación para ayudarme y todo eso, entonces no te molestes en detenerme, porque la respuesta es no. Dijo que tu cuerpo aún no está lo suficientemente estable como para soportar tanta resistencia como esta caminata, así que hasta que lleguemos, seguiré adelante. Pero Bobby, como dije, no puedo perder a ninguno de ustedes otra vez, dijo Bobby con una mirada sombría. Su medalla latía con pequeños destellos de luz mientras expulsaba magia para Dogdai. Así que haré todo lo posible esta vez. Dogdai odiaba de verdad no poder discutir con ella en este aspecto, porque era vergonzoso que él, de entre todos los animales sonrientes, el líder, necesitara ayuda como si fuera un anciano en sus últimos años. Es cierto que se sentía más sin aliento de lo normal, pero podían atribuirlo a la sorpresa, en su opinión, con énfasis en la suya. Sin embargo, la experiencia le brindó consuelo, pues un grato recuerdo le vino a la mente. ¿Saben? Esto me recuerda a cuando me encontraron aquí por primera vez, dijo Dogdai, llamando su atención. ¿Te refieres a cuando temblabas como un cachorrito intentando caminar? Dijo Tiki sin pudor, mientras saboreaba la fruta que había conseguido en una tienda de la ruta. Sí, qué gracioso. Rió Opie, recordando aquella vez. Kikin y Bubba tuvieron que ayudarte a levantarte y prácticamente enseñarte desde el principio a caminar. Denme un respiro, estar sin piernas durante una década le produce eso a cualquiera. Sin embargo, cuando llegó el momento, progresaste notablemente. Pensé que te llevaría 6 meses de terapia y práctica, pero lo acortaste a uno solo con pura fuerza de voluntad.
recordó Bubba, casi explotándole un vaso sanguíneo al sermonear al perro por esforzarse más de lo debido. Por cierto, todavía no te lo he perdonado. Dije que lo sentía, ¿no? Solo, no quería ser una carga, decepcionándolos otra vez, admitió Dogday con desdén. Sabía que era un orgullo inútil, uno que solo lo beneficiaba a él, pero era su primer paso verdadero para recuperar la vida que había perdido. Claro que preocupaba demasiado a sus amigos, pero lo que ellos sacaron de ello lo hizo merecedor de muchos sentidos. Estoy a favor de los recuerdos y de todos los chicos, pero por el amor de todo lo genial, Bubba, ¿ya llegamos? Se quejó Kikin, abanicándose por la falta de cobertura y su desprecio por el peso que llevaba con una chaqueta de cuero en pleno día. Pateando, te juro por Dios que puedes sentirte libre de, oh, ya llegamos. Empezó el elefante, antes de darse cuenta de que habían llegado a su destino. Al mirar el lugar, todas sus expresiones cambiaron del alivio a la desesperación, mientras sus pupilas se encogían y empezaban a sudar frío. No debería haber sido posible, pero allí estaban, mirando el lugar de frente. Bubba, ¿estás seguro de haber leído bien el mapa? Preguntó Kikin en voz baja, con mucha timidez y demasiado fuera de lo común, hasta el punto de temblar en el sitio. Estoy seguro, lo he revisado suficientes veces como para memorizarlo con los ojos vendados, admitió Bubba, dejando caer el mapa. ¡No! No. ¡No! Este no puede ser el lugar correcto. Gritó Opie, cayendo al suelo asustado. No creo que pueda disfrutar de mis comidas en paz aquí, bromeó Piki, tratando de restarle importancia a lo que veía a pesar de los retortijones en su estómago, incluso dejando caer la comida que había comprado. Otra vez no, por favor, otra vez no, Bobby casi gritó, cayendo de rodillas, aferrándose a Dogday, quien ni siquiera podía hablar por la conmoción y la rabia. Sabía que no debería haber confiado en ese maldito gato, sabía que no iba a ayudarlos. Después de todo lo que habían pasado, después de todo lo que les pasó intentando escapar, ¿por qué demonios los enviaba Catnap de vuelta? ¿Cómo era posible que, incluso en el más allá, ninguno de ellos lo hubiera visto ni oído hablar? Un lugar seguro. ¿Quién en su sano juicio consideraría Playtimeco un lugar seguro? Gritó Dogday mientras él y sus amigos recordaban los horrores de la fábrica que los asaltaban a todos a la vez. Como si fuera una señal, Catnap y Crafty aparecen desde un rincón apartado. El gato parece molesto y exhausto, mientras que el unicornio parece increíblemente apenado. Odio todo, sobre tu maldito administrador de apartamento, murmuró Catnap, pellizcándose el puente de la nariz con tanta fuerza que le salió sangre. Lo siento mucho, Catnap, pero hay un procedimiento para estas cosas y no podíamos arriesgarnos a que nuestros nombres siguieran en el contrato, si no, al regresar, tendríamos una deuda excesiva de alquiler, explicó Crafty con voz débil, aún compadecido por el felino en cuestión. Normalmente tratamos con su esposa, así que casi nunca se pone tan mal. Ya veo por qué, antes de que pudiera calmarse del todo tras el encuentro en nombre de la criatura, Opie, enfurecido, lo derribó al suelo, intentando estrangularlo. De no ser por su velocidad de reacción, podría haber estado jadeando, pero aún estaba lo suficientemente desprevenido como para no oponer mucha resistencia antes de que la coneja lo obligara a usar toda su fuerza para intentar apartarle las manos del cuello. Crafty tiró rápidamente de Opie, el gato, quien tosió mientras intentaba respirar mientras la unicornio luchaba por contenerlo. Cabrón. Mentiste. Gritó Opie, intentando zafarse del unicornio. Más te vale tener una buena razón para atacarme, conejo, gruñó Catnap, con la mirada desesperada, antes de notar la misma mirada de miedo y rabia de los demás animales. ¿Qué os tiene tan cabreados? Nos trajiste a Playtimeco. ¿Qué carajo quieres decir con que nos tiene tan enojados? ¿Eh? Preguntó Crafty, confundido por sus reacciones. ¿Playtimeco? ¿De qué están hablando? Crafty, está aquí. Gritó Kikin, señalando la fábrica de Playtimeco. Que estaba frente a ellos. ¿Qué? ¿Dónde? Crafty se sobresaltó al oír que Playtimeco tenía una fábrica allí, pero miró a su alrededor y no vio a qué se referían. No molestes a Crafty, ya sé de qué hablan, dijo Catnap mientras se sacudía el polvo y se limpiaba ligeramente la sangre del labio. Por eso te dije que siguieras el mapa, hasta el escalón. No puedes decirnos que no pretendías traernos aquí con Bubba llevándonos, cabrón morado. Gruñó Dogday, intentando acercarse al gato. Sabía desde el principio que no cambiarías, pero esto es un nuevo y maldito desastre. Claro que no te diré que no era mi intención que vinieras, porque esa era la intención, admitió Catnap sin un ápice de vergüenza, algo que enfureció aún más al perro.
Lo que no pretendía era que se salieran del camino y arruinaran el encantamiento. ¿Qué chorradas nos estás contando ahora, Catnap? No puedes quedarte aquí y decirnos que hay algo en Plaitimeko que es más seguro que el búnker en el que nos metiste. No sé qué broma de mal gusto sea esta, pero prefiero arriesgarme a morir con esos fanáticos religiosos que volver a pisar algo parecido a esa fábrica. Dime algo, ¿siguieron todos el camino en este mapa exactamente como lo dibujé? Preguntó Catnap, ignorando la histeria de Opie con poco interés en ella y más en el paquidermo al que le confió el mapa. Claro que sí. Bubba nos guió y es imposible que se haya equivocado, repitió Bobby, aterrorizado por el gato. No podía creer lo cruel que era esperar que se sintieran seguros en lo que prácticamente se convirtió en su tumba. Catnap, por favor, deja de bromear y responde a la pregunta de por qué estamos aquí. Siguen diciendo Plaitimeko, pero sigo confundida, dijo Crafty con evidente preocupación en la voz. ¿Por qué hablan de la fábrica? Porque está ahí, Crafty, todos lo vemos. Le gritó Kikin a la chica, perdiendo la paciencia porque se hacía la tonta. Eres una artista, se supone que debes fijarte hasta en los pequeños detalles. ¿Cómo puedes estar aquí sentada y no asustarte de que nos hayan llevado a la fábrica donde morimos todos? ¿Te refieres al hotel abandonado? Dijo Crafty, señalando a lo que todos llamaban Plaitimeko. Escuchar sus palabras los dejó a todos en shock, porque obviamente Catnap le hizo algo a Crafty mientras estaba sola para que estuviera tan ciega. De lo contrario, la unicornio estaría tan en shock por los eventos de esa noche que perdería neuronas. Sí, Crafty, se refieren al hotel abandonado, aclaró Catnap, recogiendo el mapa que Bubba dejó caer con una expresión de fastidio. El hotel con un encantamiento a gran escala, diseñado por mí. Uno que muestra a cualquiera sin la cualificación necesaria, siguiendo el camino de este mapa, una visión de sus peores horrores. Un lugar donde preferirían morir antes que entrar voluntariamente. Porque si prefieres morir antes que entrar, ¿qué lugar más seguro para esconderte, verdad? ¿Qué? K. ¿Qué dices? Perdón. Bobby ¿qué? Genio. Bubba, al darse cuenta de que Bubba decía algo completamente diferente al resto, todos los animales, excepto Catnap, le dieron al elefante una mirada confundida / disgustada, preguntándose cómo podía encontrar algo positivo en la situación. Lo siento, acabo de darme cuenta de lo que está pasando, siéntete libre de explicarlo, Bubba, porque a partir de ahora, tu explicación es lo único que puede convencerme de no cambiar de opinión después de casi ser estrangulado por intentar ayudarlos, imbéciles desagradecidos, espetó Catnap, mirando con incredulidad a Opie, quien se sintió un poco temeroso y avergonzado en respuesta. Dijiste que teníamos que seguir el camino del mapa, ¿verdad? Aclaró Bubba, y el gato respondió con un breve asentimiento. Entonces, eso significa que este mapa era en realidad el que nosotros robábamos para activar un encantamiento. Si tuviera que adivinar, la ruta del mapa significa llave o disipar y cualquier parada que hiciéramos durante el proceso interrumpía el flujo. Sorpresa, es totalmente cierto, elogió Catnap con sarcasmo y una sonrisa amarga. Incluso aplaudió lentamente para aumentar su evidente desagrado por el trato recibido. Este mapa es la clave si no estás a cierta distancia de mí, y para activarlo, tienes que trazar la ruta de disipar. Hacerlo una vez te otorga un encantamiento oculto permanente en tu cuerpo que impide que el encantamiento del hotel te afecte. Pero el hecho de que puedas ver Plaitimeko, no el hotel, y me hayas agredido, me dice que ninguno de los 6 logró seguir mis instrucciones. Si tuviera que adivinar, diría que las paradas incluyeron Piki parando en un supermercado, Bubba examinando algo fuera del camino, Bobby posiblemente descansando con Dorai, y finalmente Kikin y Opie, siendo los niños impacientes que son, haciendo que tardes más en llegar aquí haciendo el tonto en cualquier lugar que encontraron divertido en la ruta. Por favor, no dudes en decirme dónde me equivoco. El hecho de que hasta los grillos se quedarán callados decía mucho de la precisión de su declaración con respecto a los hechos, si es que ni siquiera el dúo del caos intentaba intervenir. Dijo, sigue el mapa hasta la curva para llegar sano y salvo sin paradas, pero, ya sea por inadvertencia o descaradamente, ignoraron sus palabras por diversas razones. Ahora han llegado muertos de miedo, agrediendo a quien los ayudaba e intentando armar un problema de algo que ellos mismos causaron, lo cual no les sentó bien a ninguno de ellos, pero era obvio que afectó mucho más a Bobby, Bubba e incluso a Dorai en particular. ¡Guau! No sabía que íbamos a una biblioteca, bromeó Catnap con un ser visible en la frente. ¿De dónde viene la energía de antes, chicos?
Estaban tan atontados pensando que intentaba hacer una rara tortura psicológica hace un minuto. ¿Qué pasó? ¿Será que de verdad se dieron cuenta de que tal vez, solo tal vez, si hubieran podido seguir las malditas instrucciones, se habrían ahorrado el estrés? No puede ser, porque el grandullón y malvado de Catnap está tan emocionado de involucrarse con nosotros e intentar arruinar lo que nosotros tenemos. Una siesta, por favor, pidió Crafty cortésmente, sujetándose el hombro, para gran disgusto del gato. A regañadientes, obedeció, quitándose de encima su casco, trazó la línea en el mapa con magia para concederles a todos el encantamiento, antes de escabullirse hacia el hotel, con aspecto más molesto que al llegar. A ella no le gustó, pero Crafty no podía culparlo por sentirse así, ni podía culpar a sus amigos por cómo reaccionaron. Plaitymeco ocupaba un lugar especial en sus corazones, así que si ella hubiera caminado todo ese camino y lo hubiera visto después de todo eso, podría haber sentido exactamente lo mismo. Bueno, esa es una forma de empezar, murmuró Kikin, sintiéndose bastante mal por las cosas. Probablemente mejor que yo. Solo intenté estrangularlo porque nos dio un refugio. Entonces hay un lado positivo. Probablemente estará más dispuesto a ir por ti primero. Pequeño, chicos, quizás no ahora, a Bobby tampoco le hizo mucha gracia su comportamiento al reprender a Catnap, pero más energía gastada discutiendo ahora podría emplearse mejor en disculpas después. ¿Qué tal te fue, Crafty? Oh, no fue tan malo como podría haber sido. Cancelamos el apartamento con éxito, así que no deberíamos deber alquiler ni nada, y Catnap me acompañó a donde trabajaban todos ustedes, así que entienden que necesitarán un par de días para descansar debido a eventos fuera de su control, por así decirlo. La pareja de aspecto mayor también quería que les deseara mucha salud, Dogday. Realmente aprecian el trabajo que hacen, aunque Crafty comprendió que probablemente estaba eufórico con la noticia, el momento fue definitivamente el peor posible dado cómo acababa de actuar. En su foro interno, Dogday no se inmutó con la noticia, pero escuchar cualquier tipo de cumplido después de lo sucedido le pareció más bien una puñalada a su persona. No estaba visiblemente afectado, pero el brillo en sus ojos no pasó desapercibido para Crafty, quien simplemente decidió preservar lo que le quedaba de orgullo canino. Bueno, la buena noticia es que tenemos un poco de tiempo para recuperarnos, ¿no? Quizás podamos compensar el tiempo que llevamos a Catnap con algo, sugirió Piki. No creo que Catnap acepte nada de nosotros, ni en este ni en ningún otro momento, supuso Bubba, sintiéndose un poco incómodo al no darse cuenta de que algo tan importante prácticamente le había caído en las manos. Creo que lo mejor sería tomarnos su amabilidad al pie de la letra y apartarnos de su camino cuanto antes. Catnap nunca tuvo mucha paciencia. Aunque no les gustaba la idea, sí coincidieron con su análisis de la situación. Rápidamente se dirigieron a la puerta, donde el gato estaba asomado, con aspecto menos irritado que antes. Supusieron que era un pequeño detalle, pero no les quitó la vergüenza a 6 de ellos. ¿Ya terminaron con la charla motivadora antes de finalmente depositar su confianza en mí, o necesito dejar que me corten las venas para poder firmar algo con sangre y terminar con esto? El gato les dijo con descaro a un par de ellos, con un dejo de desprecio. No, ya estamos bien. ¿Hay algo más de lo que debamos preocuparnos, adentro, quiero decir? Preguntó Oti con humildad, incapaz de mirarlo a los ojos. Supongo que no en cuanto a magia, pero voy a establecer un par de reglas básicas. Si no les gustan, pueden volver al búnker a esconderse y largarse de intentar pedirme más ayuda de la que les daré a partir de entonces. Ante todo, no son las únicas criaturas que viven aquí conmigo, ya que tengo algunas bajo mi cuidado y protección, y les digo ahora mismo que, si alguno de ustedes las daña intencionalmente, me aseguraré de ayudarlos de la forma más dolorosa posible antes de echarlos directamente. En segundo lugar, el sótano y el almacén están fuera de los límites, así que más les vale buscarse una maldita religión si los pillo colándose en alguno. En tercer lugar, cuando entremos, nos sentaremos y nos haremos algunas preguntas. La participación es innegociable, pero eso también se aplica a mí. Hay una pregunta que cada uno puede hacerme, mientras que yo puedo hacer una que les califique a todos. Si no responden, puedo decidir libremente no ayudarles sin quejarme. Estos son los términos. ¿Tiene alguna pregunta o inquietud antes de aceptar? Aunque su tono no admitía disyunción, se dieron cuenta de que se mostraba lo más complaciente posible con su forma de hablar e incluso con sus libertades. Las reglas probablemente los favorecían más que a él mismo, y aunque les incomodaba que ciertas zonas estuvieran prohibidas, no les correspondía cuestionarlas.
Tímidamente, Kikin levantó la mano como un niño en clase, algo que Carnap arqueó una ceja, pero cedió a saludarlo sin importar el humor en que se pusiera. Solo quería saber dónde nos quedaríamos ahí dentro, eso es todo. Una pregunta sorprendentemente sencilla, pero buena. Por suerte, esto es un hotel y la gente no es tan numerosa, ni tan abundante como para llenar las 6 plantas. La sexta, por cierto, es un almacén. El ascensor está fuera de servicio por razones obvias, pero tenemos un elevador de poleas en un par de zonas, así que si no quieres subir y bajar cosas por las escaleras, puedes usarlo. ¿Algo más? Nadie más intentó hablar después de eso, aunque parecía que Krafty era la única que no tenía miedo ni vergüenza. Solo podía esperar que esta atmósfera entre ellos no se hiciera permanente y, aunque sus expectativas eran bajas, que al menos pudieran desarrollar una relación cordial. Muy bien, entonces bienvenidos al hotel antes conocido como Casa de los Muertos. ¿Por qué eso no suena atractivo? No es menos de lo que era conocido este hotel, pero como ya estamos muertos, no es algo de lo que preocuparse, responde Carnap mientras entra. El vestíbulo del hotel estaba bastante deteriorado, como era de esperar, pero a pesar de su estado, se podía apreciar su majestuosidad. La lámpara de araña se veía un poco descuidada, con muchos adornos faltantes, y le habría venido bien una limpieza. Aunque un poco desgastada y manchada, la alfombra y las moquetas que formaban caminos por todo el hotel eran claramente de buena calidad. Incluso los azulejos conservaban el mismo brillo que si fueran nuevos, con la única señal de su antigüedad en la evidente decoloración y desvanecimiento. De no ser por el evidente desgaste, no se pensaría que llevaba mucho tiempo abandonado. Este lugar parece bastante bien cuidado, comentó Krafty mientras observaba el vestíbulo. Bueno, más vale que así sea, no quiero vivir en una, perdón por la expresión, pocilga. No me ofendo, después de todo no puedo cocinar en una cocina desordenada. Para ahorrarme el riesgo de más problemas antes de que lleguemos al interrogatorio, les dejo elegir la habitación que cada uno quiera, ya sean habitaciones individuales o compartidas, para que siempre puedan tener a alguien más que los ayude o salir corriendo y decir que me estoy colando para hacer algo. No pensaríamos tan mal de ti, intentó decir Roppy, aunque una mirada del gato fue suficiente para hacerle saber que los lamentables intentos de adulación eran un desperdicio. Ajá, bueno, es por si acaso y por tu seguridad, así que la oferta está sobre la mesa. Krafty tiene cubos mágicos, y creo que con todas tus cosas personales dentro. Voy a prepararte y a buscar bocadillos para nosotros, porque sé que este interrogatorio puede llevar un rato. Te ayudo, ofreció Piki, a lo que la gata arqueó una ceja, algo que entendió sin pensarlo mucho. Es porque sigo siendo la cocinera de los criaturas sonrientes, así que todo lo que tenga que ver con comida es mi especialidad, y no es porque no confíe en ti ni espere que pongas algo en las bebidas. Si tengo algún motivo oculto, es tener acceso fácil a la cocina. Al ver su razonamiento, Carnap lo reconoció, siendo sorprendentemente menos grosero de lo esperado y sincero. Preferiría no estresarse con los demás, preocupándose por si planeaba servir a Piki, porque apostaría a que al menos 2 de ellos ya lo habían pensado, pero su falta de experiencia en hospitalidad y preparación de té le da cierta vergüenza hacerlo solo. Supongo que lo concedo, pero estás loco si crees que te doy la llave del refrigerador. Ya es bastante complicado conseguir comida aquí sin riesgo, así que no necesito que te comas el inventario, chasqueó la lengua, algo que a ninguno de ellos se le escapó, pero siguió al gato después de despedir a sus amigos con un gesto para que confiaran en ella. Aunque no lo dijo en voz alta, Carnap tenía razón al decir que había al menos 2 bichos preocupados por si ponía algo en el té, pero entre Oppie y Dograi, solo él pensó que era un riesgo para todos, mientras que Oppie esperaba que fuera el karma por el intento anterior de estrangularlo. Al darse cuenta de que estaban perdiendo el tiempo, subieron las escaleras al segundo piso, que encontraron un poco deteriorado, pero sorprendentemente bien considerando su estado. Un poco de polvo y pulido aquí y allá y se vería bastante presentable, así que al menos podrían agradecer que el gato no los estuviera tirando a la basura. Dograi eligió la habitación que daba a la escalera porque no le apetecía competir por otra habitación con nadie más, y si por casualidad no estaba siendo un imbécil pensativo y Carnap decidía eliminarlos, lo sabría con seguridad, aunque la segunda parte quedó en el aire. Bobby eligió la habitación de al lado para estar cerca por si necesitaba ayudarlo con magia o cualquier otra cosa. Bubba y Krafty eligieron habitaciones de la esquina, ya que la de Krafty estaba justo enfrente de uno de los ascensores mencionados. Kikin y Oppie estaban listos para pelearse por la habitación más grande de la planta, pero decidieron resolverlo a piedra, papel o tijera.
Ni qué decir tiene, Kikin no podría haber tenido más suerte que haber vencido a Opi 10 rondas seguidas sin segundas oportunidades. Guardaré las cosas de Piki hasta que elija su habitación, así que probablemente podamos encontrarnos con ellas abajo, sugirió Crafty, guardándose el cubo rosa en el bolsillo. Le costó un poco de persuasión a Bubba evitar que intentara examinarlas, sobre todo porque no sabía que su magia podía funcionar con la alteración del espacio-tiempo. Aunque fuera una versión más débil de la suya, gracias al gas de Catnap, tenía muchas ganas de estudiarla para ver cómo podía reproducir el resultado cuando pudiera volver a usar magia con seguridad. Le habría preguntado a Catnap si podía responder a todas las preguntas que escribía en un cuaderno, pero al parecer le dijo a Crafty, en el apartamento, que le dijera a Bubba que había leído el libro y que cualquier pregunta que hiciera sería un no sé, independientemente de si tenía una respuesta, y se aseguró de que el elefante fuera primero, solo para que cualquier pregunta que hiciera se quemara. Se mantuvo firme en eso cuando tuvo que guardar tus cosas en un cubo, aunque no sé si realmente lo pensó hasta que vio tu cuaderno abierto en el escritorio. Se podía oír el corazón intelectual del paquidermo romperse tantas veces, sin saber qué creer. Así que ahora tenía que encontrar la manera de preguntar tanto con una sola pregunta para cuando llegara su turno. Mientras bajaban las escaleras, Dogday escuchó un pequeño golpe desde el tercer piso alejándose rápidamente de ellos. Supuso que era uno de los otros a su cuidado, pero por lo leve que era el golpe, no eran exactamente tan fuertes. Si bien era tentador ir a comprobarlo, sintió que quemar más de la amabilidad del felino dada la infracción de hoy, era el movimiento equivocado. Si bien no se dijo dónde se encontrarían para el interrogatorio, el olor a dulces que venía de la vuelta de la esquina los condujo a un pequeño comedor, donde vieron a dicho gato sirviendo té nerviosamente en varias tazas. ¿Por qué necesito hacer todo esto para conseguir un buen té? Porque, cantó Piki, trayendo una bandeja de dulces surtidos. Parecías interesada en aprender a preparar el té correctamente, te estoy enseñando la técnica correcta. Considéralo como mi disculpa de antes. Si hubiera sabido que iba a requerir tanto esfuerzo, hubiera preferido que no te sintieras culpable y hubieras redoblado tus esfuerzos. Piki rió entre dientes ante la reacción de Catnap, pero le sorprendió gratamente lo rápido que lo captó. Había pasado horas enseñando a la gente en su trabajo y lo que vertían apenas se consideraba agua perfumada, así que el hecho de que el gato pudiera hacerlo con una breve explicación y una demostración fue refrescante. Dependiendo de cómo vayan las cosas, tal vez pueda convencerlo de trabajar en su trabajo y mostrarle al resto del personal lo fácil que es, al menos hasta que se diera cuenta de que las posibilidades de que su relación llegara a ese punto eran casi nulas. Bueno, puedes hacerlo ahora, así que es demasiado tarde para arrepentimientos. Como sea, murmuró Catnap, sentándose bruscamente y tomando un sorbo muy pequeño, temblando porque aún estaba demasiado caliente en la lengua. Si siguen ahí parados intentando entretenerse con mi comportamiento de gato, puedo cortar esta mierda y saltarme todo esto por completo. Uno podría haber jurado que fue Opi quien se sentó al instante por lo rápido que fue su reacción, pero el hecho de que fuera Bubba, sentado con la expresión más neutral mientras tomaba un sorbo de su taza, dejó atónitos incluso a Catnap. Una mirada del elefante, que decía siéntate, carajo. Hizo que sus amigos lo imitaran rápidamente, porque este elefante aparentemente estaba dispuesto a matar por respuestas, lo suficiente como para desconcertar a Catnap, pero solo por un instante. Gracias por la hospitalidad, Catnap, dijo Bobby con torpeza, intentando comprender la nueva avidez de Bubba por el conocimiento. Apreciaba mucho que el gato eligiera té negro, incluso con azúcar y miel como edulcorantes. Si alguien vio que la mitad de su taza estaba llena de miel con el té, no lo vio. El té siempre es bueno para calmar los nervios, y dado lo que estamos a punto de pasar, o mejor dicho, lo que yo estoy a punto de pasar, pensé que elegir algo que nos facilitara la situación era mejor que simplemente arrancarnos la tirita. Catnap no se dio cuenta, pero ver lo comprensivo que era con ellos ayudó a aliviar la tensión más que el té, sobre todo al ver su reacción al té caliente, lo que lo hizo sentir un poco más accesible. En fin, como dije antes, cada uno tiene una pregunta para hacerme, e intentaré responder lo mejor que pueda. Haré una pregunta que todos, ya sea individual o colectivamente, tienen que responderme. Lo que estamos haciendo ahora es compartir información, no conocernos, así que no se emocionen ni se encariñen con ninguna respuesta que dé. Como estoy seguro de que Crafty le informó, Bubba irá último para darle tiempo a elaborar la inevitable pregunta vagamente detallada y fastidiosamente verbosa con la que quiere interrogarme. No soy tan malo. Gritó Bubba en su defensa.
¿Verdadero o falso? Quería hacerme un cuaderno con todas las preguntas posibles que pudiera hacer. Eso es cierto, respondió Kikin con seriedad, vendiendo el elefante al instante. Ah, sí, añadió Opie, mientras devoraba las galletas. Lo siento, Bubba, dijo Bobby, confirmando también la observación de Catnap. Incluso Dogday se quedó callado al defender al elefante, porque era un mentiroso terrible, e intentar defender a Bubba en ese aspecto era más difícil que confiar en que el gato los ayudara. Deseaba estar ahí para su amigo, pero cuando hasta el bosque tiene una orden de alejamiento contra él por la cantidad de cuaderno que consume, ningún abogado lo defenderá. En su defensa, no lo intentó antes de que se lo dijera, solo lo pensó, mencionó Krusty con una risita. La traición es palpable, dijo Bubba, hundiéndose lentamente debajo de la mesa con la cara roja. Dije que me estabas interrogando, no poniéndome a prueba. Dicho esto, las preguntas se hacen por orden de llegada. Empiezo yo entonces, si no les importa, ofreció Krusty, aspirando el aroma del té. Una vez que quedó claro que nadie intervendría, aprovechó la oportunidad. Catnap, ¿por qué nos ayudas? Quiero saber la verdadera razón, no la que nos cuentas a nosotros ni a ti mismo. Eres demasiado observador, murmuró en respuesta. Lo intento, la mirada de un artista es tan importante como sus manos. Tampoco dejaré que intentes evadirte cambiando de tema, así que, por favor, está bien, no me retractaré de mi palabra ahora, comenzó Catnap con un suspiro, inclinándose hacia atrás mientras miraba al techo para pensar en su respuesta. Supongo que la respuesta es una disculpa, si de verdad tuviera que justificarlo. Si recuerdan lo que dije en el búnker, les dije que me disculpo con ustedes, porque aunque fuera por el prototipo, matándolos a todos, obligándolos a masacrar a otros para sobrevivir, no tenía derecho a hacerlo. No explicaré por qué, pero sigo recordando cómo miraban la fábrica cuando los maté. Ira, desesperación, arrepentimiento, desesperación, no eran parte del problema, pero los traté tan mal como a ellos. Verlos procesados por un grupo mucho más grande y poderoso que yo, supongo que les conmovió. Les arrebaté su frágil y artificial felicidad, pero era suya. Ahora que encontraron la verdadera felicidad, no sería justo que alguien más la arruinara. ¿Satisfecho? Escuchar las palabras directamente de él les pareció irreal. Claro que se las dijo en el búnker, pero claro, podrían haber sido solo palabrerías, solo para pillarlos desprevenidos. Ahora lo decía, solo para decirlo sin motivo ni edulcorarlo. Su respuesta no cambió, su actitud hacia ellos no cambió, demostraba que realmente no le importaban más allá de una disculpa y que sus acciones no estaban motivadas por nada más que eso. Fue reconfortante y, para algunos, culpable a la vez. Aunque no diría que estoy satisfecho, ya que aún hay algo que no me cuentas, sí diré que al menos respondiste a mi pregunta, respondió Krusty, con una suave sonrisa que inquietó un poco al gato, aunque no supo si era reconfortante o preocupante recibir esa sonrisa después. ¿No podrías ser más amable y darme una pista sobre esa información que ocultas? No seamos codiciosos aquí. Vale la pena intentarlo. ¿Quién va después? Los demás seguían procesando su respuesta a distintas velocidades y con distintos grados de éxito, y los resultados se hacían notar. Bubba y Piki, aunque incómodos, aceptaron la respuesta con bastante facilidad y la valoraron por completo. Bobby no podía decidir entre la euforía y la culpa, porque si bien agradecía que su respuesta básicamente indicara que sus amigos estaban a salvo, también significaba que sentía tanta ansiedad por la amabilidad de alguien que actuó con rudeza, algo que iba en contra de sus principios. Kiki y Opie eran algo más lentos en asimilarlo, más en estado de shock que otra cosa. Sin embargo, Dogday lo procesaba casi por completo, negándolo por dentro. Pasó una década entera con Catnap, prisionero en su propia casa, sufriendo día tras día, sin saber nunca cuándo sería el siguiente en el menú. Catnap casi lo mató con sus propias manos, pero allí estaba, diciendo que se disculpaba. Dogday prácticamente no sabía cómo procesar lo que oía, prácticamente se quedó escuchando esas palabras en bucle en su cabeza. Supongo que me quedo con el siguiente, ofreció Piki con timidez. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Ya sabes, como muerto. Veo que vas a por todas, bastante brusco, pero da igual. Si tuviera que calcularlo, diría que probablemente un mes, quizá 2 después del Día del Perro. ¡Atención! Interrumpió Opie rápidamente. ¿Cómo lo sabes? No cuesta mucho conseguir información si sabes dónde buscar y a quién preguntar.
Estaba solo, asustado y confundido cuando llegué aquí, así que el primer paso obvio sería conseguir toda la información que pudiera para sobrevivir, y el paradero de las antiguas víctimas suele ser una de las primeras cosas en la lista para cualquiera con las manos manchadas de sangre. Admito que me confundió el tiempo transcurrido, sobre todo porque no tardé mucho en seguir su ejemplo tras la desafortunada muerte del líder. Los minis me miraban a diario y ya lo sabes, Nap, no hagas como si no fuera inevitable. Dograi pudo haber interrumpido por reflejo, pero sus palabras aún estaban respaldadas por la emoción. Quizás, pero te aseguro que si por mí fuera, nunca lo habrías experimentado. Pero volviendo a la pregunta, me moví por ahí y conseguí bastante información sobre todos ustedes cuando llegué, aunque admito que Kickins fue el más pesado. ¿Cómo demonios no puedes conservar un trabajo después de tanto tiempo aquí, por cierto? Preguntó Catnap al pájaro amarillo, con la vergüenza en su rostro a pesar de las gafas de sol. O sea, eres demasiado impaciente para el reparto, demasiado tonto para los servicios de información, demasiado propenso a los accidentes y demasiado testarudo para la atención al cliente. Pon una maldita batalla, porque sigo perdido. Pensé que esto era un interrogatorio, no una broma. Gimió Kikin, con la cara empezando a ponerse roja como la de Bobby, pero la risa aullante de Opie, junto con las risitas y risas disimuladas de algunos de sus otros amigos, no ayudó. Por favor, sigue adelante. Bueno, en fin, usé esa información para evitar cualquier posibilidad de verlos y mantenerme a salvo. Aunque probablemente no se vengarían, violentamente, sufrir la hostilidad abierta de ustedes que estuvieron aquí más tiempo haría mi tiempo mucho más fácil y menos conflictivo. Fue difícil, pero aquí estoy. Bueno, dejando de lado la sesión de asado improvisada, diría que esa fue muy informativa, comentó Piki, con una sonrisa en su rostro mientras miraba al pájaro que estaba golpeando activamente su cabeza contra la mesa. Uf. ¿Puedo pasar yo solo para cambiar de tema? No te detendré si de todos modos tienes alguna pregunta. Claro que sí. ¿Cómo estás tan delgada? Bubba había sido confundido con Catnap, porque no había forma de que ese pájaro hiciera una pregunta tan inútil. Catnap se golpeó la cara contra la mesa, mientras que Opie se cayó de la silla de la risa. Bobby y Crafty, amablemente, fingieron no haber oído la pregunta, mientras que Dograi, amablemente, la ignoró, porque ni siquiera ellos entendían de dónde venían y por qué. ¿Entonces estamos todos de acuerdo en que esa pregunta no se hizo y que puede volver a intentarlo? Preguntó Catnap sin levantarse de la mesa, pero la gratitud colectiva era tan fuerte que la percibía sin mirar. Me alegra que estemos de acuerdo. Jeje, perdón, quizás lo que sabes de magia aquí. Ahora estamos progresando. A ver, no sé mucho sobre cómo funciona el sistema mágico, pero creo que entiendo lo básico. Espera. Necesito tomar notas, insistió Bubba, sacando un cuaderno y un lápiz, mirando al gato con seriedad. Continúa, por favor. Bien, el sistema mágico aquí funciona de forma bastante simple. Normalmente, a todos los que vienen se les da el derecho a poseer magia, pero el privilegio de usarla es casi un sorteo. La magia también suele provenir de uno de tres lugares: el sol, la luna o el vacío. Dependiendo de la fuente, casi se puede adivinar el tipo de magia de alguien, y también hay distintos niveles de sincronización con esa fuente, lo que actúa como un indicador de la potencia de la magia, especialmente si proviene del sol o de la luna. Los de origen solar son más fuertes durante el día, obtienen mejor magia con la luz del sol, y ocurre lo contrario por la noche. Lo mismo ocurre con los usuarios de magia de origen lunar, aunque la potencia parece ser mayor en los usuarios de magia lunar debido a que la luna está menos tiempo en el exterior. Los usuarios de magia de origen vacío son más comunes, pero son algo ambiguos y la mayoría no pueden hacer mucho más allá del uso básico y la creación de la moneda. Alto. Un momento. Interrumpió Opie, con las orejas erizadas. ¿Qué quieres decir con hacer la moneda? ¿El dinero que gastas? Ya sabes, las monedas de maná que te pagan y que entregas a diario. ¿Qué coño? Una pregunta a la vez, te la responderé enseguida. Opie Catnap ya sentía que le empezaba a doler la cabeza. Pero aquí la magia funciona de forma similar a esa base. Aunque tu sincronización con tu fuente es importante, casi puedes compensarla con tu potencial y capacidad mágica. Para que conste, tu capacidad mágica es la cantidad de magia que puedes usar con seguridad antes de experimentar problemas, mientras que tu potencial es la mayor cantidad de capacidad mágica que puedes tener físicamente. Dicen que a mayor sincronización, mayor capacidad o potencial, pero por lo que he visto, son independientes.
Aunque hay estadísticas más altas entre quienes eligieron recordar como nosotros en ambos, normalmente, ¿qué quieres decir con normalmente? Gritó Bubba, llenando rápidamente el cuaderno mientras continuaban. ¿Esa es tu pregunta? Bromeó el gato, mirando al elefante con un ojo abierto, haciéndole callar al instante. Supongo que no, pero eso responde a tu pregunta, ¿verdad, Kikin? Creo que sí, al menos. Lo que dijo ese bastardo de ojos brillantes tiene más sentido, aunque todavía me gustaría saber qué significa tocado versus bendecido. Eso no es una segunda pregunta. A grandes rasgos, es la diferencia entre una mejora y estar potenciado, además de ser un medio para recuperar magia. Alguien tocado obtiene una mejora básica del sol o la luna, según cuál le toque. Alguien bendecido significa que está potenciado por su fuente e incluso tiene la capacidad de refrescar activamente su magia mientras está expuesto a ella, además de aumentar su fuerza y eficiencia. En términos sencillos, tocado significa que tienes habilidad, bendecido significa que defines la habilidad. Ah. Ya veo. Así que, por estar tocada por el sol, durante el día soy una de las aves más geniales del lugar, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque con una cabeza más grande no cabrías en el hotel, replicó Catnap, provocando una tos mal disimulada de Opie y Bubba. Y ya van 3, faltan 3. Como ya sé la pregunta de Opie, la aclararé. Todas las transacciones en este mundo se pagan con magia, normalmente en forma solidificada, conocida como monedas de maná, o en los dulces que recogéis, gotas de alma. Cuanto más densa sea la moneda, mayor será su valor, así que quienes poseen mucha magia se consideran ricos aquí. Si tienes el privilegio de usar magia, simplemente ganas monedas a medida que la repones. Dependiendo del grabado de la moneda, sabrás qué magia la creó. Monedas sol para las de origen solar, monedas luna para las de origen lunar, y cualquier otro grabado se considera de origen vacío. Las dos primeras se consideran más valiosas, ya que se absorben con bastante facilidad y la densidad de la mayoría de ellas es la de mayor origen. Listo. La forma en que Opie escuchaba a Catnap era tal que podría haber estado escuchando algún tipo de secreto de estado, porque el brillo en sus ojos indicaba que esta información era algo que memorizaría mejor que cualquier otra que hubiera escuchado antes. Bueno, no es que Catnap sea ajeno al proceso, así que ¿quién era él para juzgar la avaricia ajena? Tengo el presentimiento de que abriste una caja que mejor dejar cerrada, Catnap, observó Bobby desde el fuego en los ojos de Opie. Creo que haré mi pregunta para que todos vuelvan del espacio. Catnap, esto puede parecer un poco cruel, pero de verdad quiero saber, ¿por qué no esperas perdón? O mejor dicho, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que te disculpabas con nosotros, pero no que sentías remordimiento? Al terminar, se podría jurar que la temperatura de la habitación descendió drásticamente. Aunque su rostro era neutral, Catnap rebosaba de tristeza ante la pregunta. Levantó una ceja, indicando que no entendía bien la pregunta, pero su falta de aclaración le dijo suficiente. Quería una explicación completa, por qué el gato podía sentir lástima, pero no sentía ni un atisbo de arrepentimiento. Es una pregunta bastante codiciosa, ¿no crees? Entiendo que te sientas incómodo al responder, pero incluso si nos dices que no quieres aguantarnos más de lo necesario, tengo la sensación de que no estás siendo del todo sincero. ¿Y esperas que al obtener esa información obtengas algo de valor? Espero al menos entender lo que piensas, Catnap, le dijo Bobby con una expresión esperanzada. Quiero saber qué te hace actuar así. No entiendo qué te aporta saber eso ahora. Deja de darle vueltas al asunto y responde. Gritó Dogday, para sorpresa de todos, incluido él mismo. No se dio cuenta, pero desde la primera pregunta, cada acción de Catnap, incluso la de su pasado, pasaba por su mente con las palabras del gato. Cada imagen de él matando a un obrero de fábrica, cada pobre juguete pisoteado por su tiranía y convertido en un ejemplo. El gato lo mantuvo prisionero durante una década, como un trofeo, colgado y rezando por la muerte, sin que se le permitiera marcharse jamás. Mató a todos sus amigos, quebrantando sus testamentos y dándoselos de comer a sus seguidores, todo por un juguete sospechoso de origen desconocido que lo incitó a creer que el asesinato estaba justificado. Lo siento, pero ya no aguanto más estas tonterías, Catnap. Dijiste que responderías a nuestras preguntas y Bobby acaba de preguntarle a ella, así que deja de andarte con rodeos y cuéntanoslo. No veo por qué te conviene saberlo, simplemente intento darle la oportunidad de hacer una pregunta que le sea más útil. Eso no te corresponde a ti. Gritó Dogday, levantándose de su asiento y dando un golpe en la mesa. Pareces mucho más interesado en esto que ella, Dogday. Creía que estabas más que satisfecho con nuestro acuerdo hasta ahora.
Solo tenía que invitarlos y dejarlos ir, y ahora intenta sacarme información personal. Un poco entrometido, ¿no crees? Y ahora mismo eres demasiado imbécil como para que me importe. Ante las palabras del perro, Catnap frunció el ceño, visiblemente irritado. Bobby intentaba calmar a Dograi, arrepintiéndose de verdad de su pregunta, porque al parecer había tocado fondo, uno que ella no quería ver después. De hecho, la situación se estaba poniendo tan tensa que Kiki y Oppie se prepararon para saltar por si la cosa se ponía violenta, pero en el fondo, temían que la situación se descontrolara. Yo elegiría mis palabras con cuidado, amigo. No creo haber hecho nada últimamente que no fuera bastante complaciente. Oh, alabado seas. Ser amable con los demás es tan fácil ahora, pero antes parecía imposible. Fui lo suficientemente amable como para no arrancarte las piernas mientras estabas despierto, ¿no? ¿Así que esperas un agradecimiento por eso? Caray, muchísimas gracias, Catnap, por ahorrarme el dolor de que me arrancaras las piernas y me colgaras en la pared como un trofeo. ¿Por qué no te agradezco también por mantenerme con vida contra mi voluntad mientras lo hacía? ¿Quieres que te demuestre mi gratitud por eso? De hecho, ¿por qué no te canto alabanzas por lo mucho que supliqué para no lastimar a otros juguetes y a cualquiera de los que intentaron ayudarme? ¿Me alimentaste? Eso es, yo no, ¿qué no hiciste? ¿No te diste cuenta de que no aceptaría una disculpa tuya después de la década de sufrimiento que me hiciste pasar? Por eso no espero perdón, ¿qué te cuesta tanto entender eso? En ese momento, ambas criaturas estaban increíblemente sensibles y, de no ser por cómo se conformaban con las miradas, las demás temían la violencia que habría surgido. Dograi estaba exaltado por la confusión, la incredulidad y sentimientos encontrados de comprensión. Catnap reaccionaba con ira, arrepentimiento y culpa, pero no quería ceder terreno. Emociones sin resolver e incertidumbre hacia el otro, todo arrastrado por una pregunta de palabras no dichas. Entonces, ¿cómo carajo puedes decirnos que te disculpas? Tú mismo lo dijiste, no sientes ni una pizca de remordimiento por lo que hiciste, pero esperas que crea que quieres disculparte. ¿Por qué debería sentir remordimiento por lo que me hicieron pasar? No tienes ni idea de lo que tuve que soportar. No me dijeron que hablaste. Fuiste tú quien me ignoró cuando intenté unirte al grupo. Fuiste tú quien creyó las palabras de un cabrón trastornado por encima de las de quienes nos cuidaban. Ni se te ocurra actuar como si a esos científicos les importáramos un bledo. Sobre todo por mí. Catnap destilaba violencia, por la forma en que apareció frente al perro, agarrándolo del collar, cara a cara. Dograi ni siquiera pareció inmutarse al agarrar al gato por el collar, sin siquiera estar a punto de ceder. A pesar de la clara parcialidad de la posible pelea, era evidente que el gato seguía conteniéndose y el perro intentaba no cruzar un límite claro para obligarlo a hacerlo. Ambos eran muy conscientes de la posición del otro, intentando no poner al otro en un aprieto, así que ¿por qué no ceder y dejar de lado ese orgullo inútil? Chicos, quizá deberíamos posponerlo, sugirió Bubba, preocupado por el desenlace de la situación. Sí, podemos saltear mi pregunta, puedo hacer otra, añadió Bobby, intentando no emocionarse. Intenté ser tu amigo. Intenté hacerte sentir bienvenido y me lo pagaste con eso. No finjas que te importa. Solo les estabas besando el trasero a esos científicos para ser el perro de los buenos zapatos. Igual que el personaje de dibujos animados. A la mierda. No sabes nada de lo que tuve que enfrentar. Al menos tuviste gente con quien compartir ese dolor. No entendí nada. Eligiste cargar solo con la carga de ser el líder. Ni siquiera tuve un hombro donde llorar. Podrías haberlo sido. Podrías haber sido nuestro amigo. Mi amigo. El octavo animalito sonriente de la guardería. Pero en lugar de eso, elegiste ser un monstruo. Ante esas palabras, la expresión de Catnap se desvaneció por completo, solo un par de ojos abiertos y una boca ligeramente abierta de incredulidad. Tenía que asegurarse de haber escuchado bien al perro, repasando sus palabras mentalmente para estar seguro. Este perro, este chucho testarudo, dijo que eligió ser así, que eligió ser el monstruo que era. Si no fuera por el perro que se empeñó en agarrarlo por el collar, estaría pensando en ello. Así que adelante, organízate una fiesta de compasión que solo existe para ti, porque nadie más lo pasó tan bien como tú. Fue un instante, algo a lo que nadie tuvo oportunidad de reaccionar, ni siquiera el agresor. Para cuando Dograi impactó contra el suelo, nadie se dio cuenta de la rapidez con la que Catnap le lanzó el puñetazo en la mandíbula. De hecho, el gato desprendía tal instinto asesino que era imposible creer que alguien se hubiera movido en primer lugar. ¿Me fue bien?
Preguntó Catnap, mirando al perro como si no fuera más que una cucaracha. ¿Me fue bien en esa fábrica? Dogday se agarraba la mandíbula con lágrimas en los ojos, pero el miedo evidente en su rostro mostraba que no estaba en posición de responder. Yo era un niño, como todos ustedes, al que metieron en ese cuerpo para su beneficio. Era un niño al que metieron a la fuerza en el cuerpo de un monstruo, que tuvo que sufrir horas de cirugía agonizante sin anestesia mientras me pegaban el ego a un cuerpo que ni siquiera estaba preparado para el procedimiento. Era un niño obligado a ir todas las noches por una maldita guardería, drogando a otros para que sufrieran las mismas tonterías que yo, a manos de la misma gente en la que creían poder confiar. Cada frase rezumaba veneno en la lengua del gato, cada una un paso más cerca del perro temeroso que retrocedía ante su expresión. Era la misma, por mucho que hubiera desaparecido la sonrisa forzada, la misma mirada que el gato le dedicaba cada vez que le faltaba el respeto a su dios en otro sermón fallido. Los mismos ojos que menospreciaban a sus víctimas como si no valieran la pena. Una vez que esos mismos ojos fríos se posaron en su rostro, el perro sintió que había vuelto a donde estaba en aquella fábrica. La pregunta era por qué sentía pena y no remordimiento, ¿verdad? Preguntó sin preguntar a nadie. Lo sentí por ustedes, por los niños, por cada trabajador inocente que no tuvo nada que ver con lo que pasé en ese lugar desolado, pero no me arrepiento en lo más mínimo de mis acciones, Dogday. La sonrisa que lentamente se dibujó en el rostro del gato era desconcertante, ese familiar vacío negro que se tragaban mucha carne y muchos seres humanos, uno que estaba cara a cara con un spaniel bocazas. Porque ¿por qué carajo iba a sentir pena por la gente que me dejó sufrir solo?